A principios del siglo XIX, Londres era la nueva Roma, la capital de un vasto imperio comercial que rodeaba el globo terrestre. No había otra ciudad más grande y más rica en el mundo. Su estilo de vida era igual. Allí estaban los que vestían con las mejores ropas, vivían en las mejores casas y tenían las más preciadas posesiones. Londres parecía una nueva Roma, pero las fábricas de la revolución industrial le daban un toque distinto. En la antigua Roma, la buena vida era disfrutada solo por los miembros de la élite gobernante, pero en esta nueva Roma las cosas eran muy distintas. La industrialización implicaba que una creciente mayoría de la sociedad podía disfrutar de los beneficios ofrecidos por el nuevo estatus de Londres y la cada vez más numerosa clase media podía permitirse tener aspiraciones. La revolución industrial iba a crear con este proceso un nuevo mundo fácilmente reconocible, el mundo del hogar moderno. ¿Qué hizo la revolución industrial por nosotros? Vida urbana. Durante la revolución industrial, la economía de Inglaterra había empezado a prosperar. Para que siguiera prosperando, la ciudad de Londres necesitaba una maquinaria financiera totalmente nueva. El Banco de Inglaterra ya estaba allí. La bolsa ya funcionaba en 1773 y en 1771 Lloyd's Underwriters se estableció justo en esta misma calle. De modo que la City, tal como la conocemos, empezaba a emerger. Y esos nuevos mecanismos comerciales necesitaban un nuevo tipo de trabajador que los manejase. Estos trabajadores se convirtieron en la espina dorsal de la clase media emergente. Puede que quisieran trabajar en la City, pero querían vivir en otro lugar. En lugar del ruido, la suciedad y el ajetreo de la City de Londres, querían estar rodeados de ambientes tranquilos, bien iluminados, saludables y, por encima de todo, modernos y elegantes. Bienvenidos al nuevo West End. Entre 1760 y 1840 el boom inmobiliario estaba transformando Londres y los edificios georgianos se multiplicaban en Marylebone, Bloomsbury y Belgravia. La rápida expansión fue satirizada en un chiste. Londres se va de la ciudad. Para ayudar a evitar la mala construcción, el boom estaba controlado por el Acta de Edificación de 1774. Las casas se construían solamente con materiales resistentes a los incendios, como el ladrillo. Las paredes tenían que construirse con un grosor especial. El uso de la madera estaba estrictamente controlado, porque podía incendiarse fácilmente, y esta era reemplazada por el hierro, como en este balcón. Las ventanas tenían que estar a 10 centímetros de la fachada, y los marcos tenían que estar cubiertos de ladrillo por fuera, para proteger la madera del fuego. Y los tejados estaban cubiertos de un material no combustible, como la pizarra. El objetivo principal del acta era asegurar que las casas como esta eran construidas sólidamente y a prueba de incendios. Pero sus consecuencias llegaron mucho más allá. El acta era una camisa de fuerza para la salvaje especulación inmobiliaria. Al trabajar con esta presión, los constructores hacían lo posible para estandarizar la construcción de las viviendas. Esta maqueta desvela los secretos de la casa georgiana con terraza de la última época producida en serie. Por dentro las cosas son simples, desde luego, muy económicas y con un gasto mínimo en materiales, lo esencial para que el constructor obtenga un beneficio. Pocas paredes interiores de tamaño estructural, y lo que resulta fascinante son estas vigas de pino adquiridas en los muelles de Londres que realmente determinan el ancho del edificio. Esto es un tronco de árbol, de modo que nos da unos 6 o 7,5 metros de ancho.
Además, si miramos aquí abajo, los cimientos son prácticamente inexistentes. Los cimientos eran caros, así que estos edificios se hicieron relativamente pequeños. 3 o 4 plantas por encima del suelo sería la altura máxima a la que se podía llegar sin tener mayores cimientos. Y lo que es realmente intrigante es que cada casa es una unidad, un componente en una parte de la ciudad producida en serie. Podemos verlo claramente por el sótano. La idea era construir rápido y barato, así que mejor que excavar el sótano hasta su altura total, el sótano estaba medio excavado, unos 93 centímetros, y ese suelo que había sido retirado, en lugar de llevarlo a otro sitio, lo que supondría grandes gastos, se colocaba en la calle para subir el nivel. La cocina bajaba 93 centímetros, que con los 93 centímetros hacia arriba nos daba un total de 186 centímetros, casi la altura del techo para la cocina. Muy sensato, una forma de construcción muy racional. Con un sistema así, la producción en masa de casas bien construidas podía despegar. El duque de Redford arrendó sus tierras en Bloomsbury al constructor James Barton para construir en ellas. Más al sur, Lord Grosvenor tenía varias hectáreas adecuadas para construir. Hoy, a ese terreno pantanoso tan bien situado lo llamamos Belgravia. Grosvenor necesitaba un constructor ambicioso para construir no solo en cantidad, sino con la mejor calidad en viviendas. El hombre que aceptó ese reto fue Thomas Cubitt. Algunas partes de Belgravia debían tener este aspecto durante los trabajos de construcción. Se descortezaba la capa superior del suelo para encontrar arcilla. Esta arcilla era utilizada por Cubitt para hacer ladrillos para la construcción. Y debajo de esta arcilla había grava. La grava es un excelente material para poner bajo los cimientos de los edificios. También es muy bueno para el drenaje, lo cual hace que sea un lugar saludable. Así que Cubitt también fue muy racional al usar esta arcilla para sus ladrillos y al sacar la arcilla para descubrir buena grava para los cimientos de sus edificios. Cubitt convirtió el solar de Belgravia en una fábrica de viviendas de la más alta calidad. El secreto de su éxito fue la forma en que su empresa estaba organizada. Cubitt no subcontrataba el trabajo. En lugar de eso, contrataba a todos los proveedores directamente. En 1828 llegaron a ser 1000 hombres. Cubitt hacía el control de calidad de cada parte del proceso de edificación, pero en Belgravia no se trataba solo de la calidad de las casas, se trataba también de la calidad de vida que ofrecían. Fíjense en lo espaciosa que es esta calle, es grandiosa. Pero Cubitt se preocupaba no solo de lo que ocurría sobre el suelo, sino de lo que ocurría por debajo. Antes incluso de que estas casas fueran construidas, él había pasado por debajo tuberías del agua, colectores y alcantarillado. Y aunque parezca increíble, estos servicios siguen funcionando bajo mis pies. El mapa del alcantarillado de Cubitt mostraba cómo se había impuesto un plan maestro en toda la zona, integrando los servicios en las casas. Cubitt no pensaba como un constructor, sino como un planificador de ciudades. Como muchas otras figuras de la revolución industrial, fue un individuo quien estableció nuestra forma de vivir antes que el gobierno. Pero el gobierno estaba al día en el uso de un material de la revolución industrial. El Acta del Pavimento Metropolitano de 1817 establecía que las nuevas tuberías de agua debían estar hechas de hierro forjado, como esta de aquí. Antes de esa fecha, las tuberías de agua se hacían de olmo. Básicamente eran troncos de olmo con un agujero en el medio, y aquí tenemos un maravilloso ejemplo. Los empalmes entre estas tuberías y estas tuberías de olmo se hacían muy a lo bruto. La manga se empalmaba metiendo un extremo dentro de la otra. Esto significaba que perdía muchísima agua. Había que distribuir el agua a muy poca presión y el agua chorreaba por las calles provocando un sinfín de reparaciones, una cosa terrible. Esta tubería de hierro forjado supone un gran avance. Producida en serie, barata, con las juntas muy apretadas, no originaba goteo. Así que el agua se podía distribuir a mayor presión, lo cual significaba que el agua podía llegar a los pisos altos de la casa. Con agua disponible en toda la casa, la revolución industrial nos había dado el baño moderno, completado con cepillos de dientes producidos en serie y la recién inventada llave del grifo. La nueva red de tuberías de hierro forjado se extendió por todo Londres, y el consumo de agua en los nuevos hogares inmediatamente se disparó. Los gerentes de Middlesex Water Works achacaban el enorme número de retretes y baños al lujo de la época. La producción en serie estaba creando las comodidades modernas dentro del hogar. Fuera, las cosas eran distintas.
Las calles poco iluminadas de Londres solían ser lugares peligrosos. Si no te caías en uno de los agujeros que dejaban los constructores, otros peligros te harían caer. Inglaterra era la nación más rica del mundo. Sin embargo, en Londres todavía proliferaban los pobres forzados a vivir del crimen. Lo que esto significaba para los ricos era que incluso salir a cenar andando podía ser un asunto arriesgado, exponiéndose al tipo de crimen callejero del cual pretendían escapar al trasladarse a sus nuevas y elegantes viviendas. Los más ricos se habían acostumbrado a pagar a chicos para que les acompañaran con un farolillo y caminaran delante de ellos iluminándoles el camino. Pero ¿y si ese chico estaba compinchado con los maleantes? Las lámparas de aceite de entonces no tenían fuerza suficiente para mantener la seguridad en las calles. Por suerte, una nueva fuente de luz iba a iluminar las cosas gracias al escocés William Murdoch. Murdoch era un ingeniero y un gran inventor. Había dedicado su inquisitivamente a mejorar la iluminación de su casa utilizando un material que nadie había probado. Sorprendentemente, la fuente de esta nueva luz estaba bajo tierra. El carbón, cuando se calienta, produce un gas inflamable. Y ese gas, a su vez, cuando se enciende, produce una llama brillante y muy agradable. Aquí tengo un trozo de carbón y aquí dentro hay un carbón parecido calentándose. Y para mostrarles lo que quiero decir, voy a intentar reproducir uno de los primeros experimentos de Murdoch. Él utilizó este hervidor lleno de carbón calentado con un cañón de fusil atado en un lado por el que salía el gas. Yo uso un equipo moderno, con varios dispositivos de seguridad como este, para detener la llama si se inclina hacia atrás. Pero lo que ocurre en principio es que al calentarse el carbón, el gas va por aquí, a través de las válvulas de seguridad. Sube hasta este recipiente y se queda aquí. Y el gas saldrá por este extremo de aquí. Para demostrar lo que está ocurriendo, voy a encender esta pluma y la acerco aquí. Aquí tenemos la genuina luz y el olor del antiguo Londres georgiano, iluminado con gas de carbón. Murdoch había conseguido destilar la mezcla de hidrógeno y metano del carbón. Luego utilizó esa luz no solo en su casa, sino también en varias fábricas. Pero como ocurre a menudo en la revolución industrial, el inventor que lo ha descubierto no es el que se lleva la gloria. El hombre que le robó el espectáculo a Murdoch era un extravagante alemán con talento para las relaciones públicas, Friedrich Winsle. Después de cambiarse el nombre por el de Frederick Windsor, este empresario puso una instalación de gas frente a la casa del príncipe de Gales en 1807. Todavía hay farolas de gas funcionando allí hoy. Estas farolas causaron gran sensación. No solo eran decorativas, sino totalmente prácticas. Hacían seguras las calles. Y lo que es igualmente increíble es que esta farola es más o menos de esa época. El sello real que está aquí es de Jorge IV, es decir, que se hizo entre 1820 y 1830. Absolutamente asombroso. Así que esta farola de gas sigue desempeñando la misma función ahora que por entonces. Es asombroso. En 1812, la compañía de luz de gas y coque de Windsor empezó las obras para tener gas centralizado en Londres. En 1823 había 4 compañías de gas y entre todas habían instalado 322 kilómetros de tuberías. Las lámparas de gas pronto empezarían a usarse para iluminar interiores y más de 7.000 calles fueron iluminadas con gas. Londres estaba iluminado como nunca lo había estado. Las calles ya no eran lugares a evitar. Desde luego, las lámparas de gas del West End lo convirtieron en un lugar donde la clase media podía acudir en masa para disfrutar de su nuevo pasatiempo, ir de compras. Durante la Revolución Industrial, las tiendas al por menor cambiaron totalmente de estilo en los aspectos más significativos. Había nacido la tienda moderna. Antes de la Revolución Industrial, la gente solía comprarlo casi todo en ferias y mercados, o a vendedores ambulantes. Las tiendas que existían eran simples empresas donde unos individuos vendían sus productos o servicios. Había poca variedad para atraer a los compradores. Además, había una cosa que les echaba siempre para atrás.
En 1762 se hizo un acta de pavimentos que declaraba ilegales los letreros pegados o colgados porque eran un peligro para los peatones. ¿Se encuentra bien, amigo? Cielos, casi le da, ¿verdad? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Pero las cosas estaban a punto de cambiar. En lugar de colgar carteles, los tenderos fueron obligados a usar estos carteles pintados, no tan llamativos quizás, pero más uniformes y desde luego más seguros. Los clientes ahora podían pararse tranquilos fuera de las tiendas, pero sus vistas eran todavía limitadas por los pequeños cristales de los escaparates. Pronto, debido a los grandes avances en la producción de cristal, el pequeño frontal de cristales panelados de la tienda dio paso a escaparates de cristal de una pieza, como este. Asombroso. Y el escaparate de tienda moderna pasó a ser una novedad. La gente venía a mirar, y al hacerlo, veía la abundancia de artículos expuestos dentro. Artículos que, según dice un comprador contemporáneo, casi bastaban para volverle a uno codicioso. Hubo un gran despliegue de zonas construidas para ser comerciales, como Regent Street, diseñada por John Nash en 1820, y Burlington Arcade, diseñada por Samuel Ware en 1819. Mercados perfectos para los artículos producidos en masa que estaban inundando Londres. Las tiendas cambiaban porque las cosas que vendían también cambiaban. Se estaba haciendo una revolución del consumo. Los artículos que ofrecían eran exquisitos y muy bien trabajados, pero habían dejado de ser exclusivos. Gracias a las fábricas de la revolución industrial, un vasto surtido de opciones se había abierto de repente para el consumidor. Una de las tiendas más excitantes para visitar y pioneras de este estilo era la de Wedgwoods. Comprar en Wedgwoods era terapia de compras al estilo del siglo XVIII. Esta asombrosa variedad de objetos de loza fina hizo de ella una tienda de tipo moderno. Este tipo de tienda nos parece normal ahora, pero entonces era algo muy nuevo. No solo por la enorme variedad de objetos en venta, sino por la excitante y adictiva experiencia de poseer y comprar. El hombre que transformaría la mesa de comedor de la clase media, Josiah Wedgwood, procedía de una familia de alfareros de Staffordshire. Cuando tenía casi 11 años cogió la viruela y eso le dejó la rodilla izquierda paralizada. El reposo forzoso le dio la ocasión de dedicarse a hacer experimentos dirigidos a un objetivo en particular. Uno de los grandes desafíos de la época era encontrar loza barata y de alta calidad que resultara atractiva a la gente con gusto y que rivalizara con la porcelana que estaba tan de moda en Europa. Wedgwood empezó a trabajar. Estaba decidido a mejorar la pobre calidad de la loza producida por otros alfareros de Staffordshire y creía que un esfuerzo sistemático daría sus frutos. Experimentó con esmaltes, arcillas de color, y sus experimentos siguieron. En realidad, siguieron durante años. Vemos en su libro de experimentos que seguía una especie de metodología científica para encontrar la loza blanca perfecta. Absolutamente fascinante. Estaba intentando eliminar la improvisación de la alfarería, y aquí podemos ver que sus experimentos daban resultado porque, al final, anota, un buen blanco esmaltado, el mejor de todas estas pruebas, uniforme. Con caolín calcinado, el ingrediente clave añadido en la medida justa, la exquisita loza blanca fue un éxito instantáneo. Incluso la reina la prefería a la porcelana. Pero la ambición de Wedgwood no era solo llenar las casas de la aristocracia, sino introducir la loza blanca en todos los hogares de clase media del país. Una ambición que solo podría satisfacer con la producción en serie. El objetivo de la construcción de la fábrica Wedgwood se cumplió hace mucho, pero el negocio que lleva su nombre todavía funciona muy bien. En gran parte por las técnicas de producción en serie que puso en marcha hace 230 años. Wedgwood empleaba la división del trabajo y la última tecnología, como los tornos giratorios
los tornos que funcionan con vapor y el pirómetro, que por primera vez permitía medir la temperatura del horno en cualquier momento. Lo siguiente que salió de la fábrica fue un nuevo tipo de loza más ambicioso, la Jasper, un nuevo tipo de loza fina. El característico cuerpo azul era decorado a mano con figuras clásicas. Le he preguntado a Gay Blake Roberts cómo estos elementos que parecen tan individuales se podían producir en serie. Wedgwood en realidad los hacía en moldes, pero al principio no. Los primeros eran pequeños sellos que no eran muy buenos, porque literalmente se rellenaban con arcilla y se presionaban sobre el objeto. No es muy preciso, es un poco desigual por el borde. Es muy desigual por los bordes y no consigues una clara definición. Así que se hace con un poco de agua, un poco de arcilla y cera. Es bastante fácil. Muy fácil. Y no tan efectivo. No, desde luego que no. Lo que hicieron a continuación fue buscar a los grandes artistas del momento, que modelaban en cera los relieves que él quería, y de esa cera se hacía un relieve. Primero en molde de yeso y a partir de ahí se hacía una versión de arcilla endurecida al horno, y todos los moldes sucesivos se hacían a partir de este. Así, toda la delicadeza y el detalle se reproducía una y otra vez. Fantástico. Así que todo esto forma parte, obviamente, de un primer proceso de producción en serie. Además de ser muy bonito, es muy ingenioso, ¿no? Quiero decir, me encantaría ver si puedo decorar un jarrón Jasper. Me siento bastante seguro al hacerlo. Siento como... No lo hago demasiado mal. ¿Qué le parece? Bueno, pienso que las palabras de Wedgwood son muy válidas. Hago artistas de meros hombres. El sistema Wedgwood era infinitamente versátil y podía cambiar con las modas. Cuando el duque de Portland compró una sensacional vasija romana del siglo I, Wedgwood hizo una copia. La vasija de Portland se convirtió en la pieza central de las grandes tiendas de Londres que dirigía con su socio Thomas Bentley. Wedgwood y la manera de vender de Bentley eran casi tan pioneras como sus vasijas. Wedgwood dijo que la moda puede ser superior al mérito en muchos aspectos, una frase extraña. Lo que quería decir es que su tienda de Londres no solo suministraba pedidos, sino que creaba pedidos, y esto impulsaba la industrialización a ir más lejos. Buena elección. Wedgwood y Bentley fueron pioneros en la nueva técnica que haría que las amas de casa siempre quisieran más. Hoy a esto lo llamamos marketing y durante la revolución industrial se implantó. Buenas tardes, señora. Yo soy de Wedgwood. Catálogos de venta, vallas publicitarias y vendedores puerta a puerta despertaban el apetito del consumidor. Pero para llegar al mercado de masas, los fabricantes georgianos tenían la mirada puesta en una forma de hacer publicidad por encima de todas: los periódicos. El problema era que a principios del siglo XVIII sus tiradas eran pequeñas, y eso era en gran parte debido a la imprenta Stanford, que los imprimía. Le he pedido a John Liffin del Museo de la Ciencia que lo explique. Esta imprenta parece bastante básica. Sí, es básica. Es casi el principio de la imprenta que se había conocido durante los 200 o 300 años anteriores. Sí. La tecnología ha mejorado, pero en realidad es una labor tan intensa como lo había sido con las imprentas anteriores. Correcto. Usando esta imprenta, en 1801 el periódico Times podía imprimir y vender solo 2.500 unidades al día. Frustrado al ver cómo los sueldos hacían que la expansión fuera prohibitiva, su propietario, John Wills II, apostó por una nueva y cara tecnología: la imprenta de vapor de Koenig & Bauer. Aquí está. Esta es la imprenta de vapor de Koenig & Bauer. Fue la primera imprenta de vapor en el mundo. Si el vapor estuviera funcionando esta noche, habría un pequeño motor soplando por allí. Eso es. Hay un volante de inercia. Bueno, y aquí hay un sustituto del motor de vapor, que soy yo. Bien. Bueno, allá vamos. De acuerdo. La imprenta de vapor de Koenig mecanizaba todo el proceso de impresión. Una pletina con los caracteres pasaba primero por un rodillo de cuero que la entintaba y luego por un cilindro en el que se colocaba el papel para imprimir. Luego la pletina con los caracteres volvía automáticamente, se entintaba de nuevo, ya lista para imprimir otra hoja procedente del segundo cilindro. ¿Cómo funciona? El papel entra, gira por el cilindro que veíamos y aquí lo tenemos.
Bueno, esto es el Times. Y el director dice aquí que esta máquina es el mayor avance relacionado con la imprenta desde el descubrimiento del arte de imprimir. Normalmente, los periódicos son muy dados a promocionar sus propias actividades y a exagerarlas bastante. Pero creo que en este caso el Times tiene razón. Con las imprentas de vapor girando, la tirada del Times pronto llegó a 7.000 por día. En 1855 era casi de 60.000. Un nuevo producto de masas estaba alimentando el fuego de la demanda del consumidor en casa: la información. La gente estaba más dispuesta a comprar cosas si habían leído sobre ellas en un periódico. Por primera vez, la presión estaba en no ser menos que los Jones georgianos. Un producto se anunciaba como alivio para las dolencias del sexo femenino debilitado por la fatigosa rutina de la vida moderna. La moda impulsaba la revolución industrial. Cuando los colores brillantes se pusieron de moda, los georgianos se convirtieron en estilistas del hogar tan finos como lo somos nosotros hoy. Tradicionalmente, los colores se conseguían a través de los vegetales, de varios vegetales o minerales de color tierra. El problema es que esos colores tradicionales no solían ser muy resistentes al uso. Ciertamente es muy difícil lavar un tejido hecho con un tinte vegetal, así que había todo un mundo de posibilidades para que la gente pudiera elegir colores brillantes, que reflejaran el gusto del momento y que fueran resistentes al uso. En 1797, un químico francés, Louis-Nicolas Vauquelin, mezcló una parte de dicromato de potasio con 2 partes de acetato de plomo. El resultado sirvió de inspiración para toda una serie de actualizados interiores: el amarillo de cromo. Esto es fantástico, maravilloso. El amarillo de cromo estaba muy de moda en la ciudad en los años 1810-1820. Todo el mundo quería esto para pintar paredes o para tejidos. Y es un monumento maravilloso a la revolución industrial, porque aquí tenemos química e invención al servicio de la moda y del estilo. Es algo auténtico. Debo decir que tiene bastante buena pinta. Mi propia casa, de hecho, podría beneficiarse con esto. El resultado fue dinamita para diseño de interiores. En unos años, los industriales lo usaban en la producción de artículos para el hogar y los decoradores lo habían puesto en el Royal Pavilion en Brighton. La clase media seguía de cerca el proceso. Se producían muebles de gran calidad con diseños uniformes en masa. Los periódicos y revistas también vestían a la moda y daban mucho de qué hablar. Las vajillas a juego daban a las mesas de clase un aire distinguido reconocible en cada una de las casas con terrazas sólidamente construidas. La revolución industrial no solo había creado el hogar moderno, sino una manera de vivir moderna. Por primera vez, los objetos de alta moda no solo eran deseables, sino obtenibles por un sector más amplio de la sociedad. Y lo que se había conservado en el museo, la historia, la cultura, ahora se podía comprar y exponer en los hogares de las cada vez más numerosas clases medias. Y el hogar del hombre inglés realmente se había convertido en su castillo gracias a la revolución industrial.